Saludos, les habla el profesor Rafael Rivero Varillas. En esta oportunidad vamos a compartir información de interés sobre la didáctica desde diversos paradigmas. Es importante recordarles que esto no es una exposición, sino un material creado para responder al diseño universal de aprendizaje. Su objetivo es permitir a los estudiantes interactuar con el contenido de diversas formas, ya sea leer, escuchar o leer y escuchar según sus necesidades y preferencias. Para dar inicio, vamos a contestar la siguiente interrogante. ¿Cómo definen algunos paradigmas a la didáctica? El paradigma positivista define a la didáctica como el conjunto de métodos y técnicas científicas que permiten al docente transmitir conocimientos de manera eficaz y objetiva, asegurando que los estudiantes comprendan y retengan la información impartida. Autor: Johann Friedrich Herbart, 1806. Herbart es considerado uno de los primeros teóricos de la didáctica en el sentido positivista. Su enfoque enfatizaba sobre la enseñanza como un proceso estructurado y medible, enfocado en la precisión y el control del aprendizaje a través de métodos y evaluaciones cuantitativas. En el caso del paradigma interpretativo, percibe a la didáctica como un proceso de medición cultural en el que se ayudan a los estudiantes a interpretar y comprender su entorno social a través de la interacción y el análisis de experiencias vividas. Este planteamiento lo hace Donald Schoen, 1983. Desde una perspectiva interpretativa, Schoen subraya la importancia de la reflexión en la acción y considera que la enseñanza debe centrarse en interpretar significados en lugar de transmitir contenidos fijos. La didáctica entonces se orienta hacia una comprensión subjetiva y contextual de los fenómenos. Dentro del paradigma constructivista, la didáctica se percibe como un proceso de construcción activa del conocimiento, donde el aprendizaje depende de la interacción del estudiante con el entorno y de su capacidad para integrar nuevos conocimientos a partir de sus experiencias previas. Autor que plantea esta postura: David Ausubel, 1963. Ausubel es, en su teoría del aprendizaje significativo, establece que la didáctica debe facilitar un entorno en el que los estudiantes construyan su propio conocimiento. En este paradigma, el aprendizaje se logra cuando los estudiantes relacionan los nuevos conocimientos con los que ya poseen. Mientras que para el paradigma sociocrítico, la didáctica es un proceso de reflexión crítica y emancipación que permite a los estudiantes comprender y transformar la realidad social en la que viven, promoviendo su participación activa en la búsqueda de justicia y equidad. Autor: Paulo Freire, 1970. Freire, en su obra Pedagogía del Oprimido, plantea la didáctica como un acto liberador que busca empoderar a los estudiantes para que puedan cuestionar y transformar las estructuras sociales opresivas. La enseñanza no solo debe transmitir conocimiento, sino también despertar una conciencia crítica en los estudiantes. Acá les presento un organizador gráfico sobre la didáctica desde los 4 paradigmas que hemos visto en este momento. Súper importante ser capaces después de ver cierta gran cantidad de información o información relevante, poder hacer esquemas, organizador gráfico, mapa conceptual. En este caso, la didáctica desde el paradigma positivista la define como los métodos y técnicas científicas para transmitir conocimiento. Y el autor que hace este planteamiento es Johann Friedrich Herbart. Mientras que en el paradigma interpretativo se define a la didáctica como los procesos de mediación cultural. Y el autor, Donald Schoen.
Para el paradigma constructivista, la didáctica es la construcción activa de conocimientos y quien hace este planteamiento es David Ausubel. Para el paradigma sociocrítico, la didáctica es la reflexión crítica y emancipación. Este planteamiento lo hace Paulo Freire. Vamos ahora a responder otra interrogante de interés. ¿Cuáles son los principales elementos curriculares? Elementos curriculares, objetivos o propósito de aprendizaje. Número 2, contenidos. 3, metodología. 4, recursos o medios didácticos. 5, evaluación. 6, destinatarios, que en este caso serán estudiantes. 7, contexto sociocultural. 8, transversalidad. Recordemos que estos elementos curriculares se plasman y presentan dentro de la planificación educativa. Objetivos o propósitos de aprendizaje. Representan las metas que se esperan alcanzar al final de un proceso educativo. Están definidos en términos de competencias, habilidades, conocimientos y actitudes. En las ciencias sociales, un objetivo puede ser analizar los procesos históricos de la independencia en América Latina y su impacto en la actualidad. Contenido. Son los conocimientos, conceptos, procedimientos, valores y actitudes que se deben enseñar y aprender. En el caso del docente enseña y en el caso del estudiante debe aprender. Los contenidos se clasifican en conceptuales, procedimentales y actitudinales. O contenidos conceptuales, hechos, datos y principios. Las causas de la Revolución Francesa, por ejemplo. Contenidos procedimentales, métodos y técnicas para realizar actividades. Análisis de mapas históricos. En los contenidos actitudinales están los valores y las normas. Respeto por la diversidad cultural. En el ejemplo de los temas o contenidos, vamos a ver entonces aspectos como historia, geografía, economía y ciudadanía. Consideremos que estos temas pueden ser mucho más específicos o generales según sea el interés y específicamente según lo que establece el currículo nacional. La metodología o las metodologías son estrategias, técnicas y actividades que el docente utiliza para enseñar y que promueven el aprendizaje activo. Dentro de las ciencias sociales, el docente va a tener un gran abanico de diversas metodologías entre las cuales puede tomar la decisión para presentar contenido y buscar lograr objetivos específicos. En este caso mencionaremos algunos tipos de metodología que son valiosas dentro de las ciencias sociales y que pueden ser aplicadas dentro de educación básica. Aprendizaje basado en proyectos, uso de proyectos interdisciplinarios para estudiar problemas sociales contemporáneos. Otra metodología es el aprendizaje basado en problema, centrada en resolver un problema específico que carece de una solución clara al inicio. Los estudiantes deben investigar, analizar y debatir para encontrar posibles respuestas y desarrollando habilidades de pensamiento crítico y trabajo en equipo. Otra metodología que se utiliza bastante entre las ciencias sociales es el estudio de casos. Utiliza situaciones reales o simuladas como base para que los estudiantes analicen, discutan y propongan soluciones. Permite a los estudiantes conectar teorías con problemas del mundo real, desarrollando un entendimiento profundo de las dinámicas sociales. Es importante aclarar que también estas metodologías se pueden utilizar en otras áreas del conocimiento, en otras áreas de aprendizaje, y que estas no son las únicas metodologías posibles, sino que realmente son muchas otras. En lo que respecta a los recursos o medios didácticos. Los recursos o medios didácticos son materiales y herramientas que facilitan el aprendizaje. Pueden ser físicos, digitales o incluso simbólicos. Ejemplo, mapas, líneas de tiempo, infografía, videos, simulaciones o plataformas interactivas. La evaluación, proceso de recopilación y análisis de información sobre el aprendizaje para valorar los logros y las áreas de mejora. En este caso, la evaluación es el momento mediante el cual el docente
logra verificar qué tanto ha sido capaz de enseñar y qué tanto han sido capaces los estudiantes de aprender. Recordemos que puede ser la evaluación diagnóstica, evaluación formativa o evaluación sumativa, y se sugiere que en cada clase, en cada tutoría, en cada espacio, se realice un proceso de evaluación. ¿Por qué? Para poder verificar la comprensión o el nivel de comprensión de los contenidos, destrezas, temas, bien sean contenidos actitudinales, procedimentales o, en este caso, actitudinales que los estudiantes hayan alcanzado. Ejemplo, en las ciencias sociales, una evaluación puede incluir preguntas abiertas sobre el impacto de la migración en el desarrollo socioeconómico de una región. Destinatarios, en este caso específico, son estudiantes. Consideración de las características, intereses, necesidades y contextos socioculturales de los estudiantes. Es importante considerar cuáles son los intereses de los estudiantes para lograr captar su atención y presentar el contenido de una manera más adecuada. Para eso se recomienda también al inicio realizar evaluaciones diagnósticas, en este caso de intereses. ¿Cuáles son los principales intereses de nuestros estudiantes para lograr hacer ese puente entre los contenidos y conocimientos que ya ellos tienen, los contenidos y los conocimientos que les vamos a presentar en función de sus gustos? Ejemplo, diseñar actividades que incluyan análisis de problemas locales para estudiantes de zonas rurales. ¿Por qué se presentan problemas locales? Porque son problemáticas o limitaciones que realmente están viviendo. Y de esa manera es posible para el estudiante saber, conocer y comprender la magnitud de la situación. De una u otra manera, esa situación debería tener interés en el estudiante, ya que es propio de su vida y su rutina diaria. Contexto sociocultural, marco social, cultural y económico en el que se desarrolla el currículo y que influye en la selección de contenidos y estrategias. Hay elementos propios en un determinado intervalo de tiempo, situación país, sistema de gobierno, políticas públicas que de una u otra manera nos van a dar un contexto sociocultural que va a incidir en mayor o menor medida en los elementos curriculares. Recordemos que estamos viendo entonces los principales elementos curriculares. Por ejemplo, incorporar contenidos sobre la identidad cultural local en la comunidad indígena. Poder llevar la información y los contenidos contextualizados son valiosos porque permiten el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, el elemento curricular que vamos a ver es la transversalidad. Integración de ejes temáticos como equidad de género, ciudadanía, medio ambiente y derechos humanos en todas las áreas del currículo. Es importante considerar que estos elementos transversales se pueden presentar dentro de espacios y contenidos distintos. Por ejemplo, la equidad de género se puede incluso ir viendo en momentos como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. No necesariamente es que vamos a abordar el contenido específicamente de qué es equidad de género, cuando se produce, sino que lo vamos a ir viendo a través de otras situaciones que se han suscitado en la historia de la humanidad y de la sociedad. Ejemplo, en las ciencias sociales, relacionar el estudio de los sistemas económicos con la sostenibilidad ambiental. Este es un ejemplo de cómo se puede usar, en este caso, la transversalidad de sostenibilidad ambiental. Vamos a responder una siguiente interrogante. ¿Cómo son las ciencias sociales según los principales paradigmas? En el paradigma positivista se percibe a las ciencias sociales de una manera particular. En el paradigma positivista se busca el conocimiento objetivo y verificable mediante la observación y experimentación. Este enfoque en las ciencias sociales se centra en estudiar fenómenos sociales como hechos cuantificables. Rol del docente. El docente es una figura de autoridad que transmite conocimientos y facilita la comprensión de los hechos sociales. Es responsable de garantizar la objetividad y precisión de la información.
El rol del estudiante es receptor de conocimientos objetivos y verifica el aprendizaje mediante pruebas y evaluaciones objetivas. Los elementos curriculares dentro del paradigma positivista para las ciencias sociales consideran contenidos claramente definidos, énfasis en el método científico, temas de historia, geografía y economía presentados como hechos verificables. Autores representativos del paradigma positivista, Augusto Comte y Emilio Durkheim. Las ciencias sociales en el paradigma positivista, estrategia didáctica, exposiciones y clases magistrales con evaluación objetiva. Recordemos que la clase magistral es esa clase presencial o virtual donde el docente es la única persona que habla, los estudiantes no participan. Súper importante entonces tener claridad de que a eso se refiere la clase magistral. El docente es el único expositor, presenta toda la información, presenta todo el contenido, todas las reflexiones y no hay interacción alguna por parte de los estudiantes presentes ni asistentes. El docente realiza exposiciones estructuradas y detalla los contenidos de manera objetiva y verificable, utilizando diapositivas, gráficos y mapas. Los estudiantes toman apuntes y posteriormente participan en cuestionarios y pruebas de opción múltiple, que evalúa la memorización de datos precisos. Ejemplo, en una lección sobre la revolución industrial, el docente va a explicar fechas, procesos, inventos y personajes históricos, y luego va a evaluar con preguntas sobre datos exactos y específicos como años y logros en particular. Las ciencias sociales en el paradigma interpretativo. Este paradigma se pone énfasis en comprender el sentido y significado de los fenómenos sociales desde la perspectiva de los propios sujetos. Se busca comprender el contexto cultural y social de las personas. ¿Cuál es el rol del docente dentro del paradigma interpretativo en las ciencias sociales? El docente actúa como facilitador y guía, ayudando a los estudiantes a interpretar y analizar la realidad desde sus propios marcos de referencias y experiencias. El rol del estudiante es activo en su proceso de aprendizaje, explorando sus propios significados y relacionándolos con el contexto social. Elementos curriculares, contenidos que permiten comprender el contexto social, histórico y cultural desde la perspectiva de los sujetos. Se utilizan estudios de caso y análisis cualitativo. Autores representativos dentro del paradigma interpretativo. Max Weber, Sociología Comprensiva. Wilhelm Dilthey, Hermenéutica. Estrategia didáctica, estudios de caso y discusión grupal. El docente plantea casos históricos o sociales para que los estudiantes analicen e interpreten en grupo. Se fomenta la empatía y la comprensión de distintos puntos de vista. Se fomenta la empatía, los estudiantes logran comprender y logran ver distintas ópticas. Los estudiantes reflexionan sobre el contexto y los significados, formulando sus interpretaciones y compartiéndolas con el grupo. Un ejemplo, analizar el impacto de la colonización en una comunidad indígena, explorando cómo cada grupo social percibió y vivió este evento. Vamos ahora con el paradigma constructivista, cómo percibe el paradigma constructivista a las ciencias sociales. Según el constructivismo, el conocimiento se construye activamente por el estudiante mediante la interacción con su entorno. En ciencias sociales, esto implica un enfoque que permita a los estudiantes construir sus propias interpretaciones de los fenómenos sociales. Rol del docente. El docente es un mediador y orientador que crea entornos de aprendizaje donde los estudiantes pueden construir su conocimiento y desarrollar pensamiento crítico. Rol del estudiante. Los estudiantes son constructores activos de su propio aprendizaje, interpretando y analizando
a los contenidos a partir de sus experiencias previas. Elementos curriculares. Énfasis en el aprendizaje significativo en temas como la identidad cultural, la convivencia democrática y la comprensión de fenómenos sociales. Utilización de proyectos, debates y resolución de problemas. Autores representativos del paradigma constructivista: Jean Piaget, Louis Vygotsky. Estrategia didáctica, aprendizaje basado en proyectos ABP. Los estudiantes trabajan en proyectos colaborativos para investigar y resolver un problema real del contexto social. Se fomenta la investigación, el análisis crítico y la colaboración en el diseño de propuestas de soluciones. Por ejemplo, investigar las problemáticas ambientales en la comunidad y proponer un plan de acción sostenible promoviendo el aprendizaje sobre geografía, economía y responsabilidad social. Las ciencias sociales en el paradigma sociocrítico. Vamos entonces ahora a ver cómo el paradigma sociocrítico percibe a las ciencias sociales. Este paradigma va más allá de la comprensión y construcción del conocimiento, enfocándose en transformar la realidad social. Busca la emancipación y empoderamiento de los estudiantes para que participen críticamente en la sociedad. Rol del docente. El docente es un facilitador crítico que fomenta la reflexión y la acción en los estudiantes, promoviendo su conciencia social y política. Según Paulo Freire, el docente debe fomentar un diálogo problematizador que desafíe las estructuras opresivas. El rol del estudiante desde el paradigma constructivista dentro de las ciencias sociales. Los estudiantes son participantes críticos y transformadores. Son agentes activos que, mediante el conocimiento, buscan cambiar su entorno. Elementos curriculares. Enfatiza temas de justicia social, derechos humanos, equidad y participación democrática. Se incluyen actividades participativas y de investigación-acción con proyectos que abordan problemas sociales. Autores representativos del paradigma constructivista: Paulo Freire, Jürgen Habermas. Estrategia didáctica. Investigación-acción participativa. Los estudiantes participan en proyectos de investigación que buscan comprender y transformar su entorno inmediato, identificando problemáticas sociales y proponiendo soluciones. Fomentar el análisis crítico de la realidad y el trabajo en comunidad. Por ejemplo, analizar y documentar los problemas de acceso a servicios básicos en la comunidad, proponiendo soluciones como campañas de concienciación o proyectos de intervención local. Entonces recuerden que estas campañas pueden ser de concientización o de concienciación, ¿sí? Lo que se busca es que la persona sea consciente de la situación y busque posibles soluciones. Muchas gracias por todo. Espero que este material le sirva de apoyo y ayuda dentro de la asignatura que usted requiera. Se despide el profesor Rafael Rivero Parillas. Cuídense mucho. Chao, chao.